Pues la Casa Gran era en los tiempos de cuando venían los moros a veranear a la Casa Gran. Perquè aquesta cosa que tu veus ara en la fatxada, que és de pedra, això estava damunt de la porta gran que tenia la Casa Gran, que era una porta redona d'arc, i ahir per tirar, quan anaven a obrir les portes en aquells temps, que les obrien en uns palos, en uns pins redons, agarrava la gent. Si hubiera estado restaurado, hubiera sido para enseñar aquellos arcos de piedra de sillería y todo aquello, y entrar por un sitio que se calculaba por si la invadían, dar la vuelta. Por dentro de casa tú te podías escapar por otros sitios. Per trencar la porta, entonces per ahí es tiraven les calderes d'aigua calenta, se la tiraven per la... Ells des de dins, ells no es podien pegar res, perquè estava així l'embut que si fuera l'embut, que es feia dalt, pero caía mis fora y mis dins. La parte de delante estaban las almenas, que las habrás visto porque allí en el ayuntamiento están. Y a la parte de detrás salía una almena a la izquierda, que no era almena, era una escalera que subía al segundo piso. Y por el primero se pasaba toda la casa, daba la vuelta. Toda la casa se sostenía sobre un arco de piedra y todo de madera, las vigas de madera, y la parte de arriba era todo un salón, todo entero, toda la casa. En sí, la casa se sujetaba con un arco en el centro. Y habían dos tiras. En la casa había la tira del dormitorio donde nació mi hermano y luego había otra que llegaba al arco. Iba en tres, eso. Pero la esencia de la casa, donde estaba el tejado, la cubierta del tejado era encima del arco. A la banda dreta de la casa vivia una família, que hi havia un torreó, i a l'altre torreó hi havia un taller de joieria, que es diuen Salvador i Luis Miquel, germans, dos germans. Hi havia una família i dalt vivia una amiga meua, que li deien en Perín, molt gran, molt d'estartalà, molt antiga. Al mig de l'entrar hi havia un pou, allí pouàvem l'aigua. Se mantenía como el pozo. Y por las mañanas iba al pozo, empujaba mi pozal de agua si era en invierno y estaba más calentita. Y si era en verano, pues fresca, venía y estaba fresca. Y entraves en fondo y en el corral que s'ha pegat hacia a la casa esta del florista, ahí tenien una figuera molt gran i ahí venien espardenyes i pujaves, tenien uns quadres que pujaven uns escalonets, y Luis Miquel tenía ahí una joyería, en una de los tenía una joyería. Nosotros éramos los inquilinos del grande, todo era nuestro, nosotros le pasábamos, eran como realquilados. A la parte izquierda estaba un platero, que fue el que fue juez durante muchos años, el platero. I ahí estava aquella granja, una casona sencilla, una portada gran, unes calderies que és així. I nosaltres, que això que no havia que donar-hi, com era no de impuestos, pues reuníem allí. La puerta de la entrada era redonda de sillería. Luego la taparon así y pusieron una puerta normal. Al entrar tenia un cuarto cada banda, a mà dreta i a mà esquerra, i el de la mà dreta tenia a continuació el mostrador d'on tenien la venduria, hi havia una cuina molt gran,
També tenia a l'esquerra un comedor també molt gran i darrere ja era el corral. Y en aquella casa, pues era para nosotros, para los de Vilata, era pues un punto de reunión. Yo la he conocido que se han dado clases. Los párvulos vinieron aquí, mi hijo llegó a venir aquí con una profesora que llamaban Doña Rosita y dio clase aquí abajo. Preescolar, ¿eh? Y estaba Doña Rosita ahí y el corral lo tenían para motos y para trastos y cosas. Y un día se derribaron 2 vigas y casi mató a los chiquillos. Y al otro lado estaba el pozo, con lo mismo, mira. Y la que se cayó fue la del pozo, porque al irnos nosotros se degradó mucho. Los años que estuvimos allí metían lo del ayuntamiento y se degradó mucho y se cayó la parte del pozo, que tenía unas grietas cuando estábamos nosotros ya, que era una pega que tenía de lo que era la casa en sí. I baix vivia un xic que diem Paco, el de la Casa Gran, que tenia comestibles. Igual tenia arròs, que sucre, que fils, que oli, que de tot. Pero allí entraba todo el mundo a comprar a la tienda, según lo que tuvieras, desde las zapatillas que te gastabas a todo, todo estaba allí. Una entrada gran i després a un costat la llar així, les dotes era bonico, a més dir d'aquella època. Las típicas cocinas que ves en los castillos, en La Mancha y todo, que son, el fuego se hace en el centro y se ponen todos alrededor y el centro tira el tiro por el centro. Y a los lados tenían unas vigas, eso ya había dos como si fueran 2 camas allí, para que pudieran ponerse alrededor del fuego. La casa era, pues mira, la casa entraves per allà dins i així és el corral. Però tu entres moltes vegades a portar les vacones, perquè hi havia un cerdo, va pujar les vacones, i entraves allà, soltaven el cerdo, escuchaba las vacones y te las portaves. Allí estaba el tío Paco, bienvenido, el gordo, que era casa de la chufera. Tenía personas que así caemos ben caigudes. Però mira, vingué que m'emprengué l'Ajuntament a voler fer això i se decidió això. Y estos de Francisquet, que vivían a la última hora en el carrer Buen Pastor, vivían ahí también un piset ahí. Pues era un caserío, tenía un arc, va ser una llàstima que no restauraren la Casa Gran. Y dijimos, ya no venimos más aquí, ¿eh? No. Y digo, yo no entro más aquí, ya se derriba esto y vamos todos al traste. Se cayó lo que estaba añadido, que dijéramos. Pero lo de la casa no, nada. Pues el ayuntamiento cogió y dijo, aquí no hay más remedio que esto como está. Vino un arquitecto municipal, lo vio y dice, esto está todo en ruinas, esto se va a hundir. En eso que se cayó, que estaba el pozo, allí había una columna, bueno, columnas de madera eran todo era mobiliario, pero había una que era así, sin exagerar, así, y tendría por 7 metros u 8. Y claro, sujetaba lo que se cayó después. Lo que se cayó después sujetaba. Que aquello se ve que era un añadido, no se veía de la casa, porque la casa era completamente cuadrada. Como entonces se edificaba a base de cal y a base de arena y a base de... no había portland y paredes gordas, pues... y dijeron, pues vamos a cogerlo y vamos a hacer el ayuntamiento de Mislata nuevo. Més clar que no estava per tombar-la mai en la vida. Al Quim Sant també, a més tenia ha tingut una restauració fabulosa, que ha tingut la restauració, però les persones, pues mira, per més comoditat i per més això, dijeron, vamos a tirarlo y no vamos a tirarlo, y al final se tiró, que para mí creo que fue un atraso muy grande, porque yo sé de una persona, no lo podría demostrar porque yo no estaba en los plenos, entonces no iba, pero yo sé de una persona que quería que la fachada de la Casa Grande se mantuviera. Esto yo de aquella época lo recuerdo porque yo ya era mayorcito. Y no, había que tirarlo todo y hacerlo todo. Entonces era todo orden y mando. I era pues, la Casa Gran. I feren una obra per fer l'Ajuntament i no se respectà la fatxada. Que al meu home, per mala sombra, li donaren dins molt gran perquè ell volia respectar la fatxada. I darrere que haveren fet tota l'obra que volien fer, però no la respectaren. Se tirà tota i se feu l'Ajuntament que hi ha avui nou. Va haver polèmica, perquè, claro, no, la Casa Gran era una casa molt antiga i no volia respetar-la. Però jo van deixar més, hi ha balcones allí, y lo único que queda es lo que van a respetar ellos. De verdad, cuando yo vine y vi que la habían quitado,
Me dieron ganas hasta de llorar, porque era una cosa, el único monumento que tenía Mislata. Y cuando vi que podían haber hecho el ayuntamiento si querían arreglarlo por dentro moderno, pero haber dejado esa fachada, si eso era un orgullo para Mislata. Era una casa que no tenía, a lo mejor se abandonó mucho, pero que habiéndola recuperado, pues ahora podría haber aquí, pues a lo mejor una biblioteca y alguna cosa cultural, y hubiéramos tenido, pues esto, una cosa simbólica de Mislata. Yo personalmente, igual que todos los de aquí de Mislata, lo sentimos cuando se derribó. Pero bueno, eran otras épocas y tal vez no se apreciaran tanto las cosas como ahora. Pues no, la tiraron de noche. Cuando se levantó la gente ya no había casa, ya la habían tirado. Desde el pueblo no volía ninguno. Pero los forasters que n'hi havia alguno, pues tots estaven conformes que se va a un ayuntamiento nuevo, pero nuevo, pues mira, pues això segur. Como todos los del pueblo no queríamos que se hubiese tirado. Lo que pasa es que mira, cosas que pasan, que son que la tiraron. De noche la tiraron. La historia de la iglesia se reconoce que se veneran las imágenes del Santísimo Cristo de la Fe, San Miguel, Nuestra Señora de Belén y Nuestra Señora de los Ángeles. Había dos núcleos, uno que era el que se había adscrito al barrio de la Morería y otro que estaba desperdigado por las alquerías. Estos tenían como ermita o como lugar religioso algún templo de Valencia, la parroquia San Nicolás, y después ya las ermitas que estaban junto a la alquería, como la de San Miguel de Sotarnés. De aquel templo antiguo que hubo con anterioridad a la parroquia poco se conoce, pero debió existir un pequeño ermita. En el lugar, como he dicho anteriormente, se ha construido la nueva construcción, que empezó a realizarse a partir de 1704. Duraron 51 años, que durante un tiempo en la parte trasera, lo que era la sacristía, había un cementerio. Hay que pensar que los árabes eran enterrados en la parte que era de la Morería, que llamaban el Fosal. Allí era el lugar donde eran enterrados. En cuanto a la imagen de Belén, hay que apuntar otros datos. Por ejemplo, que además de que había sido venerada en el siglo XIX, esta imagen se considera que fue fundada canónicamente en 1754 por el Benedicto XIV. Todos los años, con motivo de la celebración de la Virgen de Belén, se celebraba un porrat. Este porrat era famoso en Mislata hasta que después pasó al pueblo de Chirivella, que sigue haciendo todos los años esta manifestación de este producto, el porrat. La Virgen de Belén, que muy pocos conocen de la existencia de ella, desapareció totalmente a partir de cuando la Guerra Civil. Quan veiem foc a la iglesia, el meu sogre i el moro, i no sé qui l'altre, se ficaven a la porta del bancalet i escrivien a les 4 per no entrar en la iglesia. I el meu sogre i ells deien, vosaltres avui no entreu així. M'he portat una ordre, un permís del comitè. Vosaltres sou el comitè d'ací i no entreu ni una ordre perquè vosaltres m'higueu a pegar-li foc a la iglesia. Indicar que ciertos movimientos pues entraron a la iglesia, no eran de acuerdo con él, eran laicas y que hicieron hicieron el desalojo de las imágenes. Los primeros días del alzamiento de la guerra, se tiraron a la calle, abrieron las puertas de la iglesia, sacaron todos los santos, los tiraron a la calle, los rompieron. En època de guerra, la parròquia dels Sánchez se va convertir per soldats del camp d'aviació, perquè quemaren totes les imatges i quedar la iglesia buida. Destruyendo la totalidad de las imágenes. Se dice que alguna de las imágenes creo que se guardó en algún sitio, no recuerdo exactamente, incluso la campana, por ejemplo. Creo que la campana se dice que fue guardada en la Casa Grande y después
alguna otra de estas campanas, creo que la tiraron desde la torre alta y quedó destruïda. I entonces és quan tornaren. Diu, pues ara després vindrem i veurem si li peguem foc o no. Bueno, veneu. I després quan vingueren una ordre de l'alta aristocràcia, però mentre estos se n'anaren, molt sobre tragué el copó i li donava al vicari, al tio vicari que estava en sa casa. Dic, tinga, m'agrada això. I algunes coses valioses li donaven al vicari. Que molt sol li valguten després a Montó, això, I vingueren aquells, i entonces sí. Entonces agarran les metralladores i diuen, os aparteu, així portem una ordre nosaltres de més alt que nosaltres hem anat, i així anem a perdre foc això. De tal forma que unos años más tarde, después cuando ya vino los años después de la posguerra, fue repuesta y esa campana, y después pues nada, y colocada el campanario como sigue estando hasta ahora. Tiraron todo el archivo de la iglesia a la calle y lo quemaron en la plaza, las casullas de los curas. No había otra iglesia más que Los Ángeles. Y luego eso lo convirtieron, la iglesia la convirtieron en comité. Un comité de los milicianos y eso, para sus reuniones de la iglesia. I ahí se feu molt de mal, perquè fills de Mislata tragueren ells mateixos les imatges per quemar-les en la plaça. I li diuen, per favor, no li pegueu foc allà dins. Anem a treure els tractors fora i pegarem fora, no llancem a perdre l'edifici. I entonces, quan agarren, tragueren tots els sants al carrer i feien amuntonar a Imi la plaça i li pegàvem foc a Imi la plaça. I allí ballaven totes les rotxes que diem, ballaven la tarada allí, pegant-li foc, com una falla i vinga a rodar la tarada. La cruz cubierta estaba cubierta por una cubierta o edículo. Se conoce que fue construida en 1432. Hay seguridad en esa época porque es cuando se cubrió, pero se tenía noticia de que procedía de Jaime I el Conquistador, en 1381, quien probablemente tendría la cruz pero sin cubrir. I la creu és que allí està el camí fondo que diuen de Xirvella, que és el carrer Ixe, que n'hi ha una banda de carrer és València i l'altra banda d'ací per allà, la mà esquerra és Mislata i la mà dreta del camí fondo es Valencia. Ese antiguo camino tuvo una mala fama por cuestiones de seguridad, porque según decía un refrán antiguo, en pasar la creu de Mislata guarda la capa. Eso quiere decir que hubo una época en que aquí, en esa zona, había pobladores que eran ladronzuelos y gente de mal vivir que ocupaban ya el extrarradio para asaltar a los transeúntes que pasaban por allí. I jo fiu la finca d'allí, casualitats, d'allí del fort que està avui fet a darrere, a pegar a la creu, que no ho tenien que haver permetit, perquè a la creu el que tenien que haver deixat és haver deixat lliure a la creu. El propio Ayuntamiento de Mislata hizo una remodelación de la plaza, pero hubiese sido más reconocida y de más prestigio si en aquel momento se hubiera puesto una placa con el nombre de dicho jurista, que fue importantísimo para la vida y servicio de los presos actuales. Després el reformaren, que ho han deixat igual, ho han alçat, però feren totes les finques d'allí del costat, enfront i darrere i tot, i li llevaren la gràcia a la creu. La parte interior era madera de los pinares de Mosqueruela, la parte alta de la serranía, y que Juan de Pollo, que fue un artesano que hizo lo de la lonja, fue el que fue a elegir la madera. Después, cuando en 1435 se terminó de la reconstrucción, se celebró por todo lo grande, los propios trabajadores operarios, allí se menciona que tomaron una citronat, piñonada, medio cántaro de malvasía, es decir, que hubo una celebración importante.
perquè jo la creu, per reformar-la com la reformar, jo la creu, una opinió meva, jo l'haguera fet on estaven consumos, allí on està l'entrada de Mislata, que fica allí lletrero de Mislata, allí haguera ficat jo la creu. Lo curioso era que, dado la situación de límites entre Valencia y Mislata, la calle que daba a la Cruz Cubierta, la gente que vendía en la parte de Valencia pagaba su impuesto a Valencia, y la gente que vendía en la parte de la calle de la derecha pagaba el impuesto a los arbitrios del puesto de mercado aquí al Ayuntamiento de Mislata.